Hoy, tomemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Dios que vino en la carne y los santos. Hace unos 2000 años, los santos de la iglesia primitiva recibieron el Espíritu Santo de Dios y pudieron vivir una vida bendecida. Hoy, examinemos en qué tipo de situación se encontraban. Al observar las enseñanzas registradas en la Biblia una por una, reflexionemos sobre la percepción, sobre Dios viniendo a esta tierra en la carne. ¿Con qué tipo de fe debemos recibir a Dios? Para recibir las asombrosas bendiciones del Espíritu Santo, tal como lo hicieron los santos de la iglesia primitiva. Tomemos un tiempo para pensar juntos en este asunto. ¿No fue la Biblia escrita por los profetas, que fueron inspirados por el Espíritu de Dios, para darnos la sabiduría que conduce a la salvación? Primero, examinemos las profecías acerca de la venida de Jesucristo a esta tierra registradas por los profetas en el Antiguo Testamento. Abramos en el capítulo 9 de Isaías. Veamos juntos el versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿No fue Isaías el profeta que vivió 700 años antes de que Jesús naciera en esta tierra? Dentro de los escritos del profeta Isaías había una profecía muy importante. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y se llamará Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En pocas palabras, esto significa, Dios nacerá en esta tierra como un niño, y vendrá como un hijo. Esta es la profecía que estamos viendo en el libro de Isaías capítulo 9. ¿No profetizó el profeta Isaías de esta manera acerca de la venida de Dios en la carne, es decir, acerca del Mesías que vendría a esta tierra 700 años antes de que sucediera? Además, en Isaías capítulo 53 se explica completamente qué papel y obra desempeñaría Dios cuando viniera a esta tierra. Echemos un vistazo al capítulo 53 de Isaías. Confirmemos lo que Dios haría cuando viniera a esta tierra en la carne, yendo a Isaías capítulo 53 versículo 1. Echemos un vistazo al capítulo 53 versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A través de Isaías capítulos 9 y 53, podemos ver que 700 años antes de que Jesús naciera, la Biblia y el profeta ya habían predicho qué tipo de camino recorrería Dios cuando viniera a esta tierra en la carne.
Cada camino que Jesús recorrió ya estaba profetizado de esta manera. Aunque Él es Dios, Él vivirá una vida así cuando venga a esta tierra. Será rechazado por la gente, despreciado y azotado. Él llevará toda la carga de nuestros pecados. Él soportará el sufrimiento. Esta fue la profecía acerca de Dios que vino en carne. En Isaías capítulo 9 versículo 6 está escrito, porque un niño nos ha nacido. Entonces, ¿quién es este niño? Será llamado Dios fuerte, Padre eterno. En pocas palabras, ¿no significa esto que Dios Padre vendrá a esta tierra en la carne y nacerá como un niño? Entonces, ¿por qué viene Él a esta tierra en la carne? ¿Qué clase de obra cumplirá Él? Podemos encontrar que el capítulo 53 de Isaías explica la razón por la que Él vino en la carne. Está profetizado que Él vendría a esta tierra en la carne para llevar nuestro dolor y todas las cargas de nuestros pecados. Podemos confirmar esta profecía en Isaías capítulo 53. Si Dios vino a esta tierra con este propósito, ¿qué deberíamos hacer nosotros apropiadamente como humanidad? ¿No sería suficiente con tan solo llevarlo sobre nuestros hombros y servirlo a diario? ¿No están de acuerdo? Sin embargo, a pesar de que Él es Dios, la profecía que se da en el versículo 3 dice, fue despreciado y desechado por los hombres. Aunque Él es Dios, no será bienvenido por la gente, sino rechazado y despreciado por ella. Cuando Dios vino a esta tierra en la carne, ¿con qué tipo de fe recibieron a Cristo los santos de la iglesia primitiva? ¿Y cómo trataron a Cristo en su vida diaria? Cuando observamos de cerca el proceso que condujo a recibir el Espíritu Santo de la lluvia temprana en el día de Pentecostés, en el aposento alto de Marcos, podemos obtener comprensión y sabiduría sobre cómo debemos tener fe en el Padre Celestial y en la Madre Celestial, quienes vinieron a esta tierra en la carne en esta última época del Espíritu Santo. Además, estoy seguro de que, al hacerlo, podremos convertirnos en los hijos celestiales, que están completamente revestidos con el Espíritu Santo de la lluvia tardía de Dios. Retrocedamos 2000 años antes y veamos qué tipo de fe tenían las personas cuando recibieron a Jesús y cómo recibieron a Dios, quien vino a esta tierra en la carne, al acudir al libro de Mateo, capítulo 26. Veamos Mateo capítulo 26 versículo 6. Echemos un vistazo al versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Había numerosas personas que estaban alrededor de Jesús. Como está escrito en el libro de Isaías capítulo 53 versículo 3, Él fue rechazado por la humanidad. En otras palabras, se convirtió en alguien que fue rechazado y sometido a desprecio. Esta es la profecía acerca de Jesús, Dios que vino a esta tierra en la carne. El profeta Isaías dejó esta profecía unos 700 años antes. Muchas personas trataron a Jesús exactamente como las profecías de la Biblia habían predicho. Rechazaban y menospreciaban a Jesús. A veces trataban de apedrearlo y otras veces despreciaban abiertamente sus enseñanzas.
Sin embargo, en medio de estas circunstancias, hubo quienes lo recibieron con gran fe, como podemos ver en este versículo. Si hablamos de un frasco de alabastro de perfume muy caro, se dice que hoy equivale al salario de un año para un obrero. Es extremadamente valioso. Romper el frasco de perfume caro y derramarlo sobre la cabeza de Jesús. Fue un acto sobre el cual Jesús dijo: ella ha derramado este perfume sobre mi cuerpo para prepararme para la sepultura. Donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho en memoria de ella. ¿Qué implica el elogio de Jesús a la fe de la mujer? Cuando Dios vino a esta tierra en la carne, muchas personas maltrataron a Jesús. En su mayoría pensaban en él como un objeto de desprecio, ridículo, odio y rechazo. Sin embargo, esta mujer lo valoraba mucho y lo respetaba mucho. Mojó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Ella lo reconoció y lo adoró correctamente, como el Mesías que vino a esta tierra para salvar a los pecadores. No fue solo esta mujer la que demostró tal postura de fe. Veamos el libro de Mateo capítulo 8 versículo 5. En Mateo capítulo 8 versículo 5 está escrito: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El centurión se sintió abrumadoramente honrado de que el Altísimo y Santo Jesús visitara personalmente su casa solo para sanar a su siervo, y por lo tanto, estando tan agradecido por su gracia, dijo: yo también tengo soldados bajo mi mando. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. A pesar de que Jesús conoció a muchas personas en Israel, la mayoría de ellas no lograron entenderlo correctamente ni recibirlo. Por eso dijo: ni aun en Israel he hallado tanta fe. Hubo personas que lo despreciaron, lo persiguieron, se opusieron y lo rechazaron. Sin embargo, no muchas personas lo recibieron de esta manera. A pesar de que Dios mismo vino a esta tierra, así fue como la mayoría de la gente reaccionó. Externamente, muchas personas pueden haber mostrado un tipo de fe a los demás, pero su verdadera fe se reveló inmediatamente cuando Dios mismo vino a esta tierra en la carne, para encontrarse y reunirse directamente con ellos. Como muestra el concepto de agua salada y agua dulce, cuando ambas están en sus estados líquidos, es difícil decir cuál es agua salada y cuál es agua dulce. Ambos parecen agua. Parece que no hay diferencia. Sin embargo, cuando se dejan al sol durante mucho tiempo, el agua dulce se evapora, sin dejar rastro. ¿Pero qué pasa con el agua salada? Forma cristales de sal blanca. De la misma manera, hay una diferencia entre los que tienen fe y los que simplemente tienen la forma de ella. Considere lo que leímos anteriormente, la mujer que derramó el costoso perfume sobre la cabeza de Jesús y el centurión que honró a Jesús. Todavía había quienes lo reverenciaban como estas personas,
mientras que innumerables personas en el mundo trataban a Jesús con desprecio, burla, persecución y opresión. En última instancia, si Dios diera el don del Espíritu Santo, ¿a quién se lo daría? Necesitamos reconocer correctamente por qué toda esta historia del pasado está registrada en el Nuevo Testamento y por qué necesita ser transmitida a nosotros hoy. Algunas personas podrían haber mirado a Jesús con indiferencia. Hay varios tipos de personas que existen en esta tierra. Debemos descubrir, a partir de la historia, quién ha reunido las condiciones para habitar en las bendiciones del Espíritu Santo de Dios, y al hacerlo, debemos convertirnos en aquellos que pueden seguir todos sus actos de fe ejemplares y el camino de la fe. Pasemos al libro de Mateo capítulo 9. Veamos Mateo capítulo 9 versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Como podemos ver aquí en este versículo, mientras que otros veían a Jesús como un objeto de desprecio, ridículo y calumnia, la perspectiva de esta mujer era diferente. Estaba convencida de que si tocaba el manto de Jesús, sería sanada y se salvaría. Cuando Dios vino a esta tierra en la carne como un niño, se encontró con todo tipo de personas. Hay tantos tipos diferentes de personas: los que le dan la bienvenida, los que lo obstaculizan, los que lo desprecian y los que lo ridiculizan. Entonces, ¿a quién, en verdad, derramará Dios la bendición del Espíritu Santo? Hoy, no solo debemos pedir el Espíritu Santo de la lluvia tardía, sino también a través de la historia de la iglesia primitiva, ¿no deberíamos todos aprovechar la oportunidad para reevaluar y reorganizar nuestra fe una vez más? Cuando Dios vino a esta tierra en la carne, se encontró con muchos tipos diferentes de personas. Entre ellos, estaban la mujer que derramó un perfume precioso sobre la cabeza de Jesús, el centurión, y la mujer que había sufrido de flujo de sangre. Si estas personas no recibieron la bendición del Espíritu Santo, ¿quién podría hacerlo? Dios vino en la carne y los encontró a todos. Se encontró con todo tipo de personas, incluyendo a alguien como Judas Iscariote, alguien como Pedro, alguien como los otros discípulos, a veces alguien como Pilato, y a veces alguien como el sumo sacerdote, o incluso a veces personas como los siervos del sumo sacerdote que vinieron para arrestar a Jesús. Dios se encontró personalmente con todo tipo de personas para que ya no pudieran poner excusas por sus pecados. Cuando leemos los Evangelios, podemos presenciar las escenas en las que Dios vino en la carne y se encontró personalmente con todos, y entender su apariencia, actividades y entorno en esta tierra. Al hacerlo, debemos compararnos con ellos y preguntarnos: ¿cómo estamos tratando al Espíritu y a la esposa, y cómo los honramos? Pasemos al capítulo 15. Echemos un vistazo al Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 21. En el capítulo 15 versículo 21 está escrito: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros.
Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando Jesús vino a esta tierra y realizó muchos actos relacionados con el Evangelio, muchas personas lo trataron con desprecio y burla, pero también hubo quienes, aunque pocos, reconocieron y recibieron a Cristo como el Dios verdadero y lo reconocieron como Dios que vino en carne a esta tierra. La mujer cananea fue una de ellas. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces la mujer respondió, sí, Señor. Sin embargo, ¿acaso los perros no comen las migajas? Si se malinterpreta, uno podría pensar, oh, ¿no está menospreciándome demasiado Jesús? ¿Cómo puede decir eso? Y se alejaría. Sin embargo, la mujer dijo, Señor, tiene razón, todas sus palabras son verdaderas. Nacemos en pecado, y usted vino a esta tierra para salvar a la humanidad. Aunque me compare con una bestia, sus palabras son verdaderas y correctas. Sin embargo, seguramente, incluso los perros pueden recibir la gracia de las migajas que caen de la mesa de su amo. De esta manera, se humilló aún más en respuesta a las palabras de Jesús, y Jesús finalmente la bendijo. Jesús le dijo, mujer, tienes mucha fe. Una persona común podría haberse enojado, o haber decidido no seguirlo después de tal declaración. Sin embargo, la mujer dijo, hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de su amo. La respuesta de esta mujer y su fe hacia Jesús son puntos muy importantes que debemos examinar de cerca en esta época. ¿No son este tipo de personas dignas de recibir la bendición del Espíritu Santo de Dios? Cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, y usó expresiones como, yo soy Dios, ¿cómo reaccionaron los judíos? Trataron de apedrearlo. Y más tarde, los israelitas incluso llegaron a gritar, liberen a Barrabás el ladrón y crucifiquen a Jesús. Al final, incluso dijeron, que la culpa de haberlo crucificado caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así fue como trataron duramente a Jesús, sin reconocerlo como Dios que vino a esta tierra en la carne. Lejos de tratarlo con respeto, lo trataron con desprecio y burla. Sin embargo, aunque pocos, hubo quienes lo recibieron de la manera correcta, como la mujer que derramó perfume precioso sobre la cabeza de Jesús, el centurión, la mujer que sufrió sangrado y la mujer cananea a la que se le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Y sin embargo respondió, hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de su Señor, mostrando respeto y fe. ¿Por qué se registran estos contenidos en los evangelios? Creo que tenemos que entender correctamente las razones que hay detrás. ¿Qué dice que la Biblia es capaz de hacernos en términos de salvación? Es capaz de hacernos sabios para la salvación. Si nosotros mismos carecemos de sabiduría, debemos encontrarla a través de la Biblia. Todas estas personas fueron bendecidas. Por otro lado, todas las personas que pidieron que la sangre de Jesús estuviera sobre ellos y sus hijos y lo crucificaron, fueron destruidas. ¿No somos muy conscientes de ello? ¿No deberíamos todos ser capaces de encontrar y aprender tal sabiduría a través de la Biblia? Pasemos al libro de Lucas capítulo 19. Veamos Lucas capítulo 19 versículo 1.
Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo era un jefe recaudador de impuestos. Y en esa época no era considerado una buena persona en la sociedad. ¿No fue porque en aquellos días Israel era un estado sujeto de Roma? Dado que era responsable de recaudar todos los impuestos de las propiedades y riquezas de los israelitas y entregarlos al imperio romano, el pueblo lo veía de manera negativa. A pesar de su estatus, Jesús se fijó en él y le dijo: Hoy tengo que quedarme en tu casa. Al oír esto, Zaqueo se llenó de alegría. Algunos podrían haber pensado: oh, no, si Jesús se queda en mi casa, muchas personas lo seguirán y recibirlos a todos será una molestia. Debe ser mucho trabajo. Los que no entendieron bien a Jesús lo habrían pensado. Pero Zaqueo era diferente, estaba emocionado, lleno de alegría. Se llenó de alegría por el hecho de que Jesús venía a su casa y dijo: Mire, Señor, aquí y ahora doy la mitad de mis bienes a los pobres. Considere el caso de este tipo de personas que reverenciaron a Jesús y lo recibieron bien a lo largo de la Biblia. ¿Cómo les respondió Jesús? ¿Qué ha llegado a esta casa? Él dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Puede haber muchas condiciones para la salvación, pero piensa en la palabra de bendición dada al ladrón a la derecha de Jesús: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la palabra de bendición dada a Zaqueo: Hoy la salvación ha llegado a esta casa. La gente común puede considerarlas como solo algunas palabras bonitas, pero ¿cuáles son todas las palabras que Dios nos da? Cada palabra que Dios nos dé seguramente se cumplirá exactamente como se ha dicho. ¿No deberíamos tener esto siempre en cuenta? Había personas como Zaqueo, la mujer que derramó el perfume, el centurión, y la mujer que sufría de flujo de sangre. Cuando pensamos en la mujer cananea, Jesús dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Entonces, ella respondió: Sí, lo es, Señor. Esto fue posible porque ella entendió correctamente quién era Jesús. A aquellos que recibieron correctamente a Jesús en la época del Hijo, Dios les concedió la gracia del Espíritu Santo y bendiciones. Incluso les otorgó sabiduría para conocerlo correctamente y les concedió más fe. Cuando consideramos que el Padre y la Madre han venido a esta tierra en la carne y nos están guiando por el camino del Evangelio, no debemos simplemente pedirle a Dios que nos dé el Espíritu Santo de la lluvia tardía en abundancia. ¿Qué dice el Padre acerca del requisito previo para recibir el Espíritu Santo? ¿No dice que conocer a Dios es un requisito previo para recibir el Espíritu Santo? Estas personas eran las que recibían a Dios correctamente y podían recibir a Dios porque lo conocían. Por otro lado, aquellos que no conocían a Jesús trataron de apedrearlo y acordaron crucificarlo. Hoy, pensemos una vez más en Dios que habita con nosotros. Dios debería estar en el trono de la gloria del cielo, y, sin embargo, Dios descendió a esta tierra para nuestra salvación, vistiéndose de la humilde carne de la humanidad.
con el fin de guiarnos a nosotros, sus hijos, al reino de los cielos, y cumplir la profecía. El Espíritu y la esposa dicen, ven. El Padre Celestial y la Madre Celestial han venido a esta tierra en la carne y moran con nosotros. ¿Estamos honrando al Padre y a la Madre como el centurión? ¿Estamos sirviendo al Padre y a la Madre como Zaqueo? Al considerar todos estos asuntos uno por uno, reflexionemos profundamente sobre el título de hoy, Dios que vino en la carne y los santos, y la relación entre Dios que ha venido en la carne y los santos. Echemos un vistazo a Mateo capítulo 11 versículo 2. Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Y quién es bienaventurado? Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Considere la profecía de la Biblia. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Aunque vino a esta tierra como un niño y como un hijo, Él es el Dios fuerte, el Padre eterno. Sin embargo, al observar su apariencia, algunos pueden preguntarse, ¿por qué Dios haría eso? ¿Por qué solo Dios puede hacer eso? ¿Es realmente así como es Dios? Innumerables personas albergan dudas y preguntas. Por esta razón, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué clase de personas dijo el que son bienaventuradas? Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Nuestro Dios puede hacer obras aún más grandes que estas, y podría haber terminado la obra del Evangelio en la iglesia primitiva. Sin embargo, todo estaba de acuerdo con las profecías de la Biblia y los profetas. Vino a esta tierra como una ofrenda por el pecado para expiar nuestros pecados, soportó el sufrimiento en la cruz y enfrentó la burla y el desprecio de las personas. Sin embargo, entre ellos, ocasionalmente, hubo pocas personas que lo reconocieran y lo recibieran. Los abrazó uno por uno como su pueblo amado y los guió a la verdad. Al considerar esto, podemos preguntarnos, en esta época del Espíritu Santo, cuando el Espíritu y la esposa vengan a esta tierra en la carne y vivan esa misma vida, ¿cómo debemos nosotros, los santos, ver a Dios con rectitud? También, ¿cuál es la manera correcta para que recibamos a Dios? Al hacerlo, todos los hijos de Sión deben examinar cuidadosamente los caminos trazados ante nosotros, por la Biblia y los profetas, y caminar por el camino correcto de la fe. Por favor, recuerden que el Espíritu Santo es dado a tales individuos, y les pido a todos los miembros de nuestra familia celestial que logren completar el Evangelio creyendo correctamente en el Padre y la Madre. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.